Muchas gracias, Carla. Vamos a empezar con la noticia del momento, y es la detención de Sada Goray y de Mauricio Fernandini en el marco del caso de corrupción en vivienda que implica al ministro Heiner Alvarado y al propio presidente corrupto y golpista Pedro Castillo. El manejo de las supuestas coimas era tan grosero que Sada Goray llevaba fajos de billete en bateas de plástico tapadas con frazaditas rosadas. Hay una descripción realmente deliciosa de estos actos de corrupción que usted va a conocer en exclusiva esta noche, porque Maribel Figueroa ha tenido acceso a este documento de 219 páginas que detalla cómo operaba esta nefasta organización criminal que ha perjudicado de forma irreparable a los programas de subsidio directo de vivienda popular, techo propio y Mi Vivienda. Sada Goray se había acogido a la colaboración eficaz con la finalidad de delatar a sus cómplices, pero otro colaborador parece que se le adelantó y ha contado a la Fiscalía que Goray estaba gestionando una segunda nacionalidad en República Dominicana y que se encontraba tramitando una residencia fiscal en Uruguay y que iba a aplicar a la Golden Visa de Estados Unidos. Así que cuando ella vino para hacer su control biométrico que tenía que hacer cada 2 meses, ahí nomás la agarraron los fiscales del equipo de Marita Barreto. Vamos con la nota. Angélica Goray Chong. Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Perdieron su libertad, el bien más preciado que puede tener un ser humano. Esta vez se trata de Mauricio Fernandini y Sada Goray, el periodista de radioprogramas y la empresaria de construcción que intentó multiplicar sus ganancias en el gobierno del golpista Pedro Castillo, todo en nombre de la vivienda social. Goray Chong, empresaria, amante de una vida de lujos, los viajes a Europa, las fiestas que acababan de madrugada y, según la Fiscalía, la mujer con pocos escrúpulos que podía entregar millonarias coimas en efectivo en bateas de plástico. Sada Goray sacó del interior del vehículo, en la tercera fila de asientos, una batea de plástico color azul, cubierta en la parte superior con una manta de polar de color rosada, con gráfico de corazones, y suben al ascensor del departamento de Mauricio Fernandini. Sada Goray ingresó con la batea. Al cabo de unos minutos salió del departamento Salatiel Marrufo con un maletín lleno. Luego ingresaron al departamento Pilar Tijero y Mauricio Fernandini y observaron que la batea se encontraba vacía, a lo cual Sada Goray refirió que había hecho entrega de su encargo a Salatiel Marrufo, correspondiente al acuerdo del pago de los 4 millones de soles. Se acabó el baile para Mauricio y Sada. La justicia pasó factura. El último jueves en la noche, Sada Goray llegó al aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de Colombia, para pasar control biométrico. Era parte de las reglas de conducta como procesada en libertad. Sada está obligada a hacerlo cada 2 meses, pero la Fiscalía sospechaba que venía a dejar todo en orden y no volver más al Perú. Sin embargo, su suerte ya estaba echada. Le seguían los pasos. Esta es la última imagen en libertad donde se le ve confiada, cartera en mano, pasando el control migratorio. No se imaginaba su captura, pero el equipo especial a cargo de la fiscal Marita Barreto ya le esperaba con grilletes y una orden de detención en la mano, coima que entregó Sada Goray a cambio de lucrar a manos llenas con los programas del subsidio directo para vivienda popular, techo propio y Mi Vivienda. Hasta ahora, el perjuicio es de más de 24 millones de soles. Contracorriente tuvo acceso a la orden judicial de allanamiento de sus propiedades. Un documento de 219 páginas que detalla cómo operaba la organización criminal que lideraba esta empresaria y Pedro Castillo. ¿Cómo es que se coludieron? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Y qué funcionarios se dejaron arrastrar por la inmensa ola de corrupción del gobierno golpista? Angélica Goray Chong.
colaboradores han dado detalles de las reuniones de Sada Goray para concretar las coimas y la irregular adjudicación de terrenos del Estado. Ellos han elaborado el organigrama de este exclusivo Club de la Coima, integrado por el abogado Salatiel Marrufo, la ex jefa de la Superintendencia Nacional de Bienes, Cintia Rudas, el ex esposo de Goray, el ingeniero trujillano Luis Mesones Sodar, todos liderados por el expresidente Pedro Castillo y su inamovible ministro Heiner Alvarado. Este caso de Marca Group y el grupo empresarial de Sada Goray es la trama más compleja, ¿no? Porque vemos que ella maneja sofisticadamente sus relaciones con el poder para lograr armar redes de corrupción, tanto en el Fondo Mi Vivienda, luego en la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales y luego en los registros públicos. Para la Fiscalía, se trata de una bien montada estructura que a punta de coimas se repartían los fondos de subsidios más rentables del Ministerio de Vivienda y acudían a los programas de televisión para darse baños de pueblo. Tengo una entrevista con mi amiga Sada Goray, que les tiene una gran noticia. Así operaba esta organización criminal, según la Fiscalía, conocido en los pasillos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como el Club de la Coima. Sada Goray decidía quién debía ocupar los puestos claves en el directorio de los programas Mi Vivienda y Techo Propio. También quiso controlar al mismísimo Sedapal y registros públicos. Preparaba el terreno para lucrar a manos llenas. Un negocio redondo donde todos ganaron. Nombres, reuniones, las propiedades, el lavado de dinero y el famoso notario delivery aquí en Contracorriente. A ella se le está atribuyendo colusión agravada por organización criminal porque se señala que en la organización criminal hay un brazo empresarial. A ella lo ubican en el brazo empresarial o lobista, como le dicen. Según el Ministerio Público, Sada no fue la empresaria víctima de chantaje como se presentó en diversos medios de comunicaciones. Ella se había acogido a la colaboración eficaz con la finalidad de delatar a todos sus cómplices. Sin embargo, en esta trama corrupta, otro ya se le había adelantado. Este colaborador le contó a la Fiscalía que Goray Chong estaba gestionando una segunda nacionalidad en República Dominicana y se encontraba tramitando su residencia fiscal en Uruguay. Además, estaba postulando a una Golden Visa o visa de inversionista en los Estados Unidos. Todo fue corroborado. La fuga era inminente. La investigada estaría postulando para una Golden Visa y estaría tramitando su residencia fiscal en el país de Uruguay. Estaría haciendo las coordinaciones para efectos de hacer la consulta sobre pérdida de residencia en Perú para evitar 30% ganancia capital. Estaría gestionando una segunda nacionalidad en República Dominicana, lo cual hizo con toda su familia. Pero el colaborador dio más detalles. El golpista Pedro Castillo y su entorno más cercano también recibió directamente la coima de Sada Goray. La repartija fue así. Heiner Alvarado se fue a Palacio de Gobierno y se reunió con Pedro Castillo y le entregó los 500.000 soles y le dijo: no pregunte de dónde es la plata, son 500.000 soles y en el mes de julio le daré 2 millones de soles. El presidente Pedro Castillo le dijo: gracias, tú te vas a seguir quedando de ministro, yo te lo garantizo. Quiero precisar que todos sus movimientos de dinero y propiedades realizados por Sada Goray los hacía por intermedio de la notaría Villavicencio, donde el mismo notario, Francisco Villavicencio Cárdenas, era una persona muy cercana a Sada Goray y realizaba cualquier pedido que le hacía Sada Goray. Uno de ellos era la emisión de documentos con fechas pasadas. Tengo conocimiento que este notario ha sido investigado por haber creado empresas de papel en su notaría e investigaciones en el extranjero por contrabando de oro.
El ministro Heiner Alvarado a fines de septiembre de este año le entregó por primera vez 60.000 soles en efectivo a Gloria Castillo Terrones, hermana del presidente. Luego, Salatiel Marrufo con Heiner Alvarado coordinan que todos los fines de mes Heiner Alvarado le pagaría 50.000 soles mensuales al presidente Pedro Castillo para que los mantenga en el Ministerio de Vivienda. Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. El periodista Mauricio Fernandini Arbulú también fue otro personaje clave en esta mafia liderada por Sada Goray y Pedro Castillo. Él fue detenido con el pasaporte en la mano. El mal paso de Fernandini fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Su sueldo en radioprogramas no era compatible con el estilo de vida que llevaba y la cantidad de inmuebles que tenía. El 13 de enero de 2022 adquirió el estacionamiento 6, Avenida Felipe Pardo y Aliaga, número 294, San Isidro, por el precio de $11.000. El 13 de enero del 2022 adquirió el departamento 402, ubicado en la Avenida Felipe Pardo y Aliaga, número 295, San Isidro, por la suma de $149.000 americanos. El 5 de abril de 2023 adquirió el vehículo de placa BMW 120 por el monto de $17.000 al contado. El 20 de diciembre de 2021 realizó un depósito en efectivo por $80.000 americanos a su cuenta en dólares en el banco BBVA. La Unidad de Inteligencia Financiera también detectó un extraño comportamiento previo a su captura. Cuando se empezó a informar sobre las andanzas de Sada Goray, Mauricio Fernandini transfirió 7 propiedades a su hermana. Todo en calidad de donación. La única condición era que ella nunca las vendiera. Todo indicaba que Fernandini quería proteger su patrimonio inmobiliario de futuros embargos por reparación civil. Contaba con diversos bienes inmuebles, muchos de los cuales ha donado a su hermana Ana María Beatriz Fernandini Arbulú, habiendo establecido cláusula en la cual la donataria se obliga a no vender, transferir, hipotecar el bien donado, que solo será para uso. En esta trama de corrupción ya existen 4 detenidos, 10 viviendas allanadas, 3 aspirantes a colaborador eficaz, y las ramificaciones de la investigación alcanzarían a más involucrados. Este baile, a ritmo de marinera, recién empieza. Bueno, y hay otros periodistas también involucrados en este caso. Da mucha pena por nuestro colega y amigo Mauricio Fernandini, pero él debe afrontar las consecuencias de sus actos, y la verdad que estaba metido en esta trama de corrupción, y incluso ante la posibilidad de que él colaborara, no dijo toda la verdad. Y en el caso de Sada Goray, pues ya estas colaboraciones VIP a cuentagotas, los fiscales del más alto nivel del Ministerio Público yendo a Miami, a Costa Rica para tomarle su declaración, eso ya se tiene que acabar. La justicia tiene que ser implacable, severa y dura en contra de aquellos que han conspirado en contra del bien social, que han utilizado un gobierno nefasto como el de Pedro Castillo para hacerse ricos a costa de los más pobres, de programas de vivienda diseñados para atender la urgencia de los ciudadanos más humildes de nuestro país. Entonces, allí sí está muy bien que la Fiscalía haya metido presión y que les quede claro a los criminales que tienen que colaborar de manera expedita, diligente y rápida con el Ministerio Público cuando se les requiere. Y si no, a la cárcel. Y por eso es que hay ahora legislación que incluso para muchos es problemática, pero necesaria, porque estos interminables procesos de colaboración eficaz que hemos visto en el caso Lavajato y que tienen pocos o nulos resultados, y al final todos los peces gordos libres, gracias a sus millones, no es justicia para nadie.
Muy bien, y ahora vamos al siguiente tema esta noche y tiene que ver con la tercera toma de Lima. No sé si hubo alguna vez una primera o una segunda, porque yo he estado circulando por Lima y nunca ha sido tomada por estas hordas de radicales que lo que quieren es destruir la democracia, la libertad, generar caos e imponer sus ideologías perniciosas. Y es tanto más delicado en el caso de este llamado de la propia Florabel Vargas Figueroa, alias Camarada Vilma, una peligrosa dirigente terrorista que desde el BRAEM lidera las huestes del militarizado Partido Comunista del Perú, que es la versión más reciente del Sendero Luminoso más sangriento, porque Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, líder de todo este grupo, ha sido uno de los mandos militares más sanguinarios de Abimael Guzmán desde el origen de Sendero Luminoso. Ahora los que vienen a marchar van a marchar de la mano con Sendero Luminoso, y que les quede claro. Entonces nosotros confirmamos de que hay miembros de Sendero Luminoso y del MRTA en estas marchas. No es estarían integrantes de Sendero Luminoso, habrían llegado, no. Acá está clarísimo. Han participado y van a participar directa e indirectamente. La participación directa de elementos subversivos, nacionales y extranjeros, parece ser el sello distintivo de la llamada tercera toma de Lima, anunciada para este 19 de julio por diversos colectivos y organizaciones opositoras al actual gobierno. Una presencia que quisieron soslayar las movilizaciones de inicios de año, pero que hoy parece no tener ningún reparo en manifestarse. Esto quedó demostrado hace unos días con la difusión de un audio de alias Camarada Vilma, vocera del militarizado Partido Comunista del Perú, una de las facciones de Sendero Luminoso asentada en el BRAEM. Porque el Estado y gobierno de turno no los representa ni defiende. Las justas protestas populares son del pueblo. Que el centro ya no sea la toma de Lima, el centro pase a ser la toma del Perú. ¡Viva el heroico y combativo pueblo de Puno! ¡Viva el militarizado Partido Comunista del Perú! ¡Muerte a los traidores del pueblo peruano! Estos radicales de izquierda, estos asusadores, utilizan esas legítimas demandas para guiarlos hacia la violencia. Algo que no les va a resolver el problema a estos pobladores, sus problemas económicos, sociales, de salud, de seguridad, económicos, no. Pero sí les resuelve el problema político a los asusadores. Lo que quieren es el caos generalizado, ¿no? Es una vieja frase marxista que dice algo así como que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución. Pero el mensaje de alias Camarada Vilma, llamando al levantamiento y la supuesta lucha popular, no es la única evidencia de la participación de elementos subversivos en la anunciada tercera toma de Lima. Existe una conspiración social comunista progre, una conspiración internacional. Aquí tenemos y hemos tenido activistas de parte, por ejemplo, de Evo Morales, hemos tenido activistas chilenos, hemos tenido activistas argentinos y probablemente hayan activistas también europeos. Contracorriente tuvo acceso a reportes de inteligencia, videos y fotografías que revelan la presencia de agitadores extranjeros en nuestro país, quienes recientemente llegaron con la excusa de promover actividades culturales, pero terminaron involucrados en la organización de las protestas. Se trata de los artistas franceses Elodie Raphael, alias Veneno,
e Iván Quebadián, dos conocidos muralistas, integrantes del colectivo antisistema Black Lines, famoso en toda Europa por su activismo político de marcada posición anarquista y sus murales monocromáticos que incitan a la confrontación contra la autoridad. Ambos muralistas llegaron al Perú el 14 de mayo último. Quebadián ingresó como turista, mientras que Veneno lo hizo en calidad migratoria de negocios. Ella llegó invitada por la embajada francesa para dictar algunos talleres sobre muralismo que incluían a la ciudad de Arequipa y el penal de mujeres de Chorrillos. Sin embargo, hasta el 11 de junio que permanecieron en nuestro país, ambos artistas participaron de actividades clandestinas junto al colectivo de grafiteros Positivos Perú, haciendo pintas alusivas a la tercera toma de Lima y murales en distritos como Miraflores, La Molina, Surco, Cercado de Lima y Puente Piedra, con mensajes bastante elocuentes. Nos encontramos en el distrito de Puente Piedra, en el frontis del mercado de Huamantanga, donde a fines del mes de mayo, dos artistas franceses realizaron este mural con un mensaje evidente: la lucha contra las fuerzas del orden. Aunque su labor se centró principalmente en la realización de murales y grafitis, la policía no descarta alguna injerencia en la organización de las manifestaciones del próximo 19 de julio. Resultan por lo menos sospechosas sus visitas al lugar de la memoria, al penal de mujeres de Chorrillos y reuniones con personajes como la ex candidata al Congreso y personera de Perú Libre, Paloma Duarte Soldevilla, agitadora de la tercera toma de Lima desde sus redes sociales. Justamente, Black Lines es uno de los colectivos que ha participado en primera línea en los recientes incidentes registrados en Francia, donde manifestantes civiles han decidido enfrentar de manera violenta a la policía, aduciendo una serie de abusos con trasfondo racista. Curiosamente, un mensaje similar es el que enarbolan ciertos colectivos peruanos que apoyan la tercera toma de Lima, los cuales acusan que existe una política de Estado, el terruqueo, racista y discriminadora contra los pobladores andinos, según su interpretación. Algunas expresiones y las marchas se han dado con música, bailes, expresiones de desacuerdo a la organización, correcto, pero lo que no vamos a permitir son los actos de violencia y destrucción, la agresión a las autoridades o a las personas, porque eso no es un derecho, eso es un delito. Y sea con apoyo internacional o no, aquí en el Perú eso se juzga y se sentencia. Y es que el contexto en que se darán las manifestaciones resulta peculiar. El reciente Foro de Sao Paulo en su edición 2023, después de varios años sin realizarse. La muerte de un líder histórico de la izquierda como Hugo Blanco, en cuyo funeral reaparecieron algunas voces del progresismo como las excongresistas Indira Wilca y la investigada por el caso de sobornos de la empresa OAS, Marisa Glave, así como la ex premier castellista Mirta Vázquez y la ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Pese a ello, la incertidumbre es otra característica que envuelve la tercera toma de Lima. Incluso entre sus propios dirigentes y asusadores, divididos por las distintas consignas que defienden. Ante eso, se vienen tomando todas las precauciones y la policía ha dispuesto de 8.000 efectivos. Inteligencia ha ido mejorando sus actividades para concebir cómo es el desarrollo de esta marcha, que hasta hoy no tiene un número definido ni las características de que sea multitudinario. Lo que sí se prevé es que algunas personas podrían hacer actos violentos, de daños a la propiedad.
creo que el contexto de esta marcha es bastante grande, no se puede subestimar. Esperemos que haya una mayor acción fiscal de prevención del delito, porque esto conlleva un acto criminal de una toma militarizada de Lima y de todo el Perú. Respecto de la presencia de terroristas de Sendero Luminoso, en sus dos facciones, tanto las del Brain como las de acá, no es una proyección de inteligencia. No es una apreciación que uno diga, está pasando esto, no, es una evidencia incuestionable. A pocos días de que inicie esta anunciada movilización de las regiones hacia Lima, solo queda confiar en la responsabilidad de los protestantes y en la acción de nuestras autoridades y tomar conciencia sobre las consecuencias de la inestabilidad política y social. Los primeros meses de este año le costaron muy caro al país, cobrando la vida de medio centenar de peruanos. Hechos como esos no deben volver a repetirse. Bueno, y esto es clarísimo. Hemos escuchado al general Óscar Arriola, que además ha sido el director de la Dirección contra el Terrorismo durante muchos años, y ahora es el jefe de todas las direcciones de investigación criminal, incluida la DIRCOTE, afirmar, sin ninguna duda, de que Sendero Luminoso está metido en estas marchas de la tercera toma de Lima. ¿Cuál es la agenda de estos radicales que quieren destruir a nuestro país? Primero, piden la libertad de Pedro Castillo. Algo que es imposible, porque ese es un caso que se está procesando por muchas denuncias fiscales muy graves. Acabamos de ver el caso del Ministerio de Vivienda, es solo una de ellas. Hay muchísimas más. Ha sido una podredumbre absoluta el gobierno de Pedro Castillo. Y además, que no es poca cosa, dio un golpe de Estado, que todos vimos en vivo y en directo. Y fue interceptado por la SWAT y llevado preso en flagrante delito. Así que eso lo tiene que determinar el Poder Judicial. Aquí no hay una oclocracia que vienen y revientan todo y sale libre una persona acusada de graves delitos y de haber dado un golpe de Estado. Eso no funciona así. Luego piden que renuncie Dina Boluarte, a quienes ellos han elegido. Aquí nosotros no votamos por esa plancha, por el lapicito votaron ustedes. Nosotros les advertimos lo que se venía. Y ahora ya no les gusta. ¿Por qué? Porque está gobernando y tratando de sobrevivir, pero es la sucesora constitucional de Pedro Castillo. Y los que respetamos la Constitución y la democracia, así la reconocemos, por más que no nos guste, ni nunca nos haya gustado. Y bueno, adelanto de elecciones, pues eso está difícil, ¿no? La Asamblea Constituyente, no, eso lo determina el Congreso de la República. Tenemos instituciones en nuestro país, no hordas de maleantes que destruyen la propiedad, queman todo, bloquean carreteras y por esa presión que va a ser muy perniciosa para los peruanos que tratamos de salir adelante día a día, lograr los cambios que ellos quieren. Eso no es un gobierno civilizado, pues. Eso es, ¿no?, el desmadre y además de la mano de los terroristas de Sendero Luminoso. Así que cuando salgan a marchar por la tercera toma de Lima, acuérdense que van a estar ahí enarbolando las banderas de la camarada Vilma también. Y a propósito de aquellos que defienden, ¿no?, estas marchas y que dicen que es una exageración, ¿no?, y que está sobredimensionado lo que ha dicho la terrorista senderista camarada Vilma, nosotros vamos a responder hoy. Porque después de que hurgáramos en las millonarias donaciones que recibe el Instituto de Defensa Legal IDL de la llamada filantropía internacional, especialmente del especulador bursátil George Soros, los prístinos e intocables abogados y periodistas del IDL han salido a denunciar una inexistente campaña en su contra. Publicaron un extenso comunicado donde sostienen que este canal, Willax Televisión, ha iniciado una supuesta campaña en su contra. Esto es lo que dijo nuestra institución. Si el señor Glatzer Eloy Tuesta Altamirano, el hermano de Sonalí Tuesta, la viceministra de Cultura del gobierno corrupto y golpista de Pedro Castillo, nos califica de una máquina de desinformación, nosotros le decimos que IDL es una máquina receptora de millones de dólares. Por los 24.5 millones de dólares que el Instituto de Defensa Legal ha declarado recibir de donantes en los últimos 3 lustros. No es desinformación nuestra, es la cifra que ellos han reportado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI.
¿Cuánto dinero extra no habrán declarado, no? Que el esfuerzo constante y los logros que ha tenido la institución y que hemos alcanzado han sido a través de nuestra clara contribución al fortalecimiento de la democracia, al respeto de los derechos fundamentales y, por cierto, a la lucha contra la corrupción. ¿En serio? ¿Defienden los derechos humanos, señor Tuesta? Usted, que premió a Vladimir Cerrón por su defensa a los derechos humanos después de que había atentado contra la vida de los periodistas huancaínos Edván Ríos y Santos Porras, que denunciaban la corrupción rampante en su gobierno regional, ¿luchan contra la corrupción, señores del IDL? ¿Cómo? Teniendo como socia fundadora a Susana Villarán, la corrupta exalcaldesa de Lima que vendió los peajes a los transnacionales de corrupción brasilera por más de 11 millones de dólares que recibió para sus campañas. Hoy miles de peruanos que se ganan la vida con sus carros pagan día a día la coima que recibió Villarán y su banda a cambio de peajes caros y antitécnicos. Porque tenían alianzas con AIDESEP, ONG que fue deshabilitada por la APSI por presentar información falsa reiteradas veces, como inventar supuestas tribus no contactadas para pedir cooperación internacional. ¿Por qué de un momento a otro borraron el logo de esta organización de su página web, en donde aparecía como su aliada, justo cuando empezábamos a revelar sus millonarios ingresos? ¿Qué más hacen por la corrupción, señores del IDL? ¿Por qué no publicaron todos los audios de la trama de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto? ¿Por qué Gustavo Gorriti se guardó los registros en audio de las llamadas de Martín Vizcarra y el empresario Antonio Camayo? ¿O prefirió guardar sus energías para publicar sesudos reportajes de investigación de la tremenda corrupción que existió en el gobierno del golpista Pedro Castillo Terrones? ¿Cuántos reportajes de investigación en tiempos del castillismo publicó el premiado equipo de IDL Reporteros? ¿5, 6, 7? ¿Por qué no presentaron una de esas investigaciones a los premios que siempre postulan? ¿Saben por qué? Porque no hicieron una sola investigación en esos largos 17 meses de corrupción e ineptitud del régimen de su protegido, Pedro Castillo. El periodismo investigativo selectivo no solo traiciona el derecho a saber de la gente, que se supone ustedes defienden, es simplemente inmoral. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo de fiscalizar a los fiscalizadores, a los sujetos que se erigen como los prístinos, los inmaculados, a las máquinas receptoras de millones de dólares de fortunas cuestionables. Ustedes, desde una falsa superioridad moral, defienden a sus amigos y defienden sus millonarios ingresos que les permite vivir muy bien, como unos burgueses, la burguesía ONGera peruana. Muy bien, y vamos ahora al siguiente tema esta noche, y es una investigación a cargo de Thaís Casalino. Es una grave denuncia, una negligencia muy preocupante en el Ministerio de Salud. Miles de vacunas vencidas que increíblemente fueron aplicadas a población durante campañas en Huaycán. Un lote expuesto a altas temperaturas que no respetó la cadena de frío y no fueron descartadas. Pérdidas millonarias por desidia e ineptitud. Salen las vacunas a esa campaña y se administran las vacunas, pero sí se le hizo hincapié a la jefa y se le dijo de que esas vacunas ya estaban vencidas por proceso de descongelamiento. El impacto es en salud y vida de personas que podrían haber recibido este producto. Importante a mediano y largo plazo la confianza en políticas públicas. Eso no es medible. Estamos hablando de que millones de personas pueden dejar de confiar en las políticas de inmunización por eventos de este tipo. ¿Sabía de las vacunas vencidas? Mire, todo eso comuníquese con la jefa del departamento, por favor. ¿Tenía conocimiento o no de las vacunas vencidas? Si esto es cierto, significa que se ha utilizado vacunas vencidas. Sin terminar de hacer un mea culpa completo, el estrenado ministro de Salud César Vázquez confiesa lo que su antecesora Rosa Gutiérrez irresponsablemente quiso ocultar, que se perdieron miles de dosis de vacunas Pfizer por negligencia, ineptitud e irresponsabilidad. Pero el siguiente informe de Contracorriente da avisos de algo mucho más grave. Algunos peruanos habrían recibido dosis de vacunas vencidas bajo el amparo de un lineamiento de malos profesionales que debemos señalar e identificar en
en los siguientes minutos. Cuando ustedes se enteran de que ya las vacunas habían vencido, ¿qué es lo que les comenta esta jefa? Que teníamos que ver la manera de cómo solucionar ese problema, que teníamos que buscar la manera de cómo desaparecer este lote. ¿Qué se tenía que hacer con estas vacunas? Porque las vacunas no podían perderse el lote tan grande, ¿no? La llamaremos Paola. Es una de las valientes enfermeras que trabaja en el Hospital de Emergencias Pediátricas y ha decidido alzar su voz, cansada de las terribles irregularidades de las que ha sido testigo con los malos manejos de cuestionados profesionales de la salud amparados por el Estado. Pueden aplicar factor pérdida. Aplicar el factor pérdida es abrir una vacuna por un paciente, pero descartar la vacuna completa solamente por un paciente, ¿no? Y esos frascos eran para 6 pacientes. Salió la idea que se cogiera pacientes que hayan sido en algún momento atendidos y solamente tomar el nombre, ¿no? Y abrir la vacuna, cargarla y descartarla. Pero las que trabajamos en ese entonces o las que hemos tenido contacto con manejo de biológicos, de vacunas, sabemos que eso no está permitido y no hemos sido partícipes. La licenciada jefa de enfermeras a la que se refiere Paola es Bernardita Buscal Mogollón, una antigua trabajadora del Hospital de Emergencias Pediátricas, nombrada jefe en esta gestión. Según los informantes, habría sido ella, en coordinación con el director del hospital, quienes idearon como estrategia para deshacerse de las vacunas vencidas una jornada especial. 25 de marzo se aplican las vacunas. No sé exactamente cuántos frascos se llegaron a abrir, se llevaron las vacunas, se aplicaron las vacunas. Las personas que estuvieron ahí han recibido un carnet de vacunas por esas vacunas que ya en teoría estaban vencidas desde el día 13. Con estos afiches y en coordinación con la Municipalidad de Lima se planificó la campaña de salud solidaria en Huaycán el sábado 25 de marzo. En el afiche se puede leer, entre otros servicios que ofrecían, la vacunación regular para adultos y niños. Una noche antes, las enfermeras, preocupadas, se comunicaron con su jefa, la licenciada Bernardita Buscal Mogollón, a través de WhatsApp. Licenciada, buenas noches. Lleve las vacunas bivalente, se está ampliando su cobertura. Lleva todas y utiliza factor pérdida. Lleva de cada una 20 frascos, van a haber 4 vacunadoras. No olvides de las jeringas. Suerte. Buenas noches. En el documento está hasta el 13 de marzo porque son vacunas descongeladas. No se puede colocar pasada la fecha. El documento al que se refiere la enfermera es esta acta de entrega, a la que Contracorriente tuvo acceso en exclusiva, la número 384-2022. Aquí se puede leer cómo fueron entregados por la DIRIS al Hospital de Emergencias Pediátricas 200 frascos conteniendo la vacuna bivalente contra el COVID, correspondiente al lote GJ5106. En la condición de entrega se especifica, además de las alteraciones de temperatura, su duración. Se coloca como fecha de entrega el día 2 de enero del 2023 y la fecha de vencimiento el 13 de marzo. Para el 24 de marzo, día de las coordinaciones por WhatsApp, las vacunas ya estaban vencidas, pero al parecer la jefa de enfermeras tenía una orden de que sean aplicadas. Hoy pregunté con la doctora Medrano y dijo que sí, como una estrategia se coordinó con el doctor Cueva de inmunización. Envié el documento, pero mi hermano, que es médico, ha preguntado en la DIRES a su amigo de confianza y le ha dicho que no se puede hacer eso, que puede tener problemas si no hay un documento. ¿Qué documento? Si te estoy diciendo que se coordinó por teléfono. Le dije a la doctora Medrano, la jefa de apoyo en farmacia. Había salido un documento formal que permitía todavía el uso. El documento nunca llegó a nuestras manos, no existe, y cuando se pidió el documento, ¿y qué fue? Porque como fue fin de semana y los jefes no van fin de semana, ¿qué fue el documento? Nunca hubo respuesta, ¿no? Esta es otra enfermera que se negó a participar, digamos, ¿no? Como muchas enfermeras que estamos en el área, no queremos participar de cosas que no competen, ¿no? Porque yo seré la vacunadora al fin y al cabo y va a ir mi nombre, por lo cual no voy a asumir esa responsabilidad. No puedo hacer eso, licenciada. Como las buenas enfermeras que trabajan en el hospital se negaron con justa razón y transparencia, la administración habría contratado vacunadoras externas para continuar con la campaña que se realizó el sábado 25 de marzo en Huaycán. Contracorriente obtuvo en exclusiva el padrón de los vacunados el día 25 de marzo de este año, aquí en la zona Z de Los Álamos, en Huaycán.
el padrón oficial y original al que tuvimos acceso se puede leer que el lote de vacuna aplicada en la jornada coincide con el lote denunciado por las enfermeras por hallarse vencido, el GJ5106. Se aplicó el factor pérdida recomendado por la licenciada Bernardita, es decir, se utilizaron 8 frascos con los que se podrían haber vacunado 48 personas, pero en el padrón solo aparecen 8 personas. Llamamos a todas ellas. Quería comunicarme con la señora Flores Reyes. Sí. ¿Con ella habló? Sí. ¿En marzo se vacunó dónde? ¿Acá en Huaycán? Sí, en Huaycán. ¿Se vacunó acá en la Loza Deportiva? Sí, en la Loza Deportiva, sí. ¿Cuántos años tiene usted, señora? 48. Hola, buenas. Estamos llamando para averiguar si es que usted se vacunó en la Loza Deportiva de Huaycán el día 25 de marzo. No me acuerdo bien la fecha, pero sí. Se vacunó en la Loza acá de la zona Z de Los Álamos en Huaycán. Exacto, sí, en la Loza Deportiva. Sí, Jude Irene. ¿Cuántos años tiene, señora? Yo tengo 55 años. Quisimos obtener también la versión de la licenciada a cargo, la jefa de enfermeras, Bernardita Buscal Mogollón, y esto fue lo que nos dijo. ¿Usted no tuvo nada que ver, no conversó con las vacunadoras? No, señorita. ¿Tenía conocimiento o no de las vacunas vencidas? También hicimos lo propio llamando al director del Hospital de Emergencias Pediátricas, Tommy Villanueva, un cuestionado médico al que le encanta la exposición política, y para eso se toma fotos con todos los ministros de turno, que esta semana ha sido sindicado por sus propios trabajadores en un plantón oficial por malversación de fondos e incompetencia para el cargo. Queremos que todo esto se aclare, pues, ¿no? Para ver que la gestión actual no está haciendo un buen trabajo en favor de los trabajadores y de los pacientes. La jornada de vacunación del sábado 25 de marzo, doctor, que usted realizó... ¿Me pasas el tema para coordinar conmigo? Como soy funcionario, para yo pedir... Claro, lo que pasa es que ahí se habrían aplicado vacunas vencidas. ¿En dónde dice? En Huaycán. No tenía conocimiento. El director del hospital dice no tener conocimiento del tema y no recordar. Finalmente nos dan la siguiente versión oficial. Este padrón que yo tengo acá, en donde se vacunó COVID-19 con el lote GJ5106. Lo desconozco. Me confirma que entonces este lote, que es este lote de acá, el lote GJ5106. Exacto. Que ingresó al hospital el 3 de enero. Ajá. ¿Y qué decía? ¿Cuándo vencía? Acá dice el día 13 de marzo. ¿Y qué hicieron con las vacunas? Las vacunas se les apartó. Según el hospital, nunca se aplicó la vacuna ambivalente, aunque los vacunados digan que sí. Alguien miente en esta historia y es necesaria una investigación completa que garantice la transparencia en todos los procesos de vacunación y sobre todo en la cadena de conservación de una vacuna tan necesaria para todos los peruanos. Pfizer tiene el almacenamiento, no transporte, de menos 60 a menos 70. Si tú ya estás y subes la temperatura a menos 50, a menos 40, rompiste la cadena de frío. Y conforme pasa el tiempo, 2 horas, 4 horas, 8, 24, 72 horas, 5 días, 7 días, pues se ha roto finalmente la cadena de frío y tienes 2 alternativas. Si estás en el rango de descongelamiento, los pones a utilizar en ese momento, pero no vuelves a congelar. Si vuelves a congelar. Y dale, si rompes, hay márgenes y rangos, ¿no? Pero pues si te pasas al 10, 20, 30%, el producto ya no es seguro y eficaz. Seguridad, eficacia y efectividad son 3 conceptos que se habrían roto. También la cadena de frío en custodia de Senares se sobreexpuso a otro lote de vacunas, el GK1316 de 345,000 dosis que nos costaron $10 cada una, es decir, casi 13 millones de soles, del que aún nadie responde. El lote fue expuesto a una temperatura no adecuada por más de 72 horas y el químico farmacéutico a cargo hizo una extraña consulta al laboratorio Pfizer el 27 de marzo del 2023. A mí me llama la atención que Senares haga esa consulta, porque si Senares tuviera personal altamente especializado y calificado, sabría que ni siquiera tiene que preguntarle a Pfizer, porque Pfizer le va a decir lo que está en el papel.
Contracorriente obtuvo en exclusiva la carta de respuesta que Pfizer envía a Cenares en relación a su consulta sobre las condiciones del almacenamiento del lote GK1316, que habría alcanzado los menos 7.3 grados Celsius por 72 horas, cuando debería haber estado siempre entre menos 60 a menos 70 grados. Casi 63 grados por encima de lo permitido para este almacenamiento. Y entonces ahí, pues nada, es ineptitud o falta de responsabilidad de este almacén. Aquella vez emitida la alerta y con la respuesta del mismo laboratorio Pfizer, el lote GK1316 fue inmovilizado a pedido de Digemit, como consta en esta otra acta. A la exministra Rosa Gutiérrez se le hace la consulta e increíblemente esto responde. ¿Me está diciendo que Pfizer se ha equivocado? Le estoy diciendo que se ha hecho una verificación técnica, que Digemit, que es nuestro órgano que fiscaliza toda la cadena de frío, precisa técnicamente que no ha ocurrido eso. Para la ministra, las vacunas no estaban vencidas y es así como el 7 de junio se dispone un comunicado, el 30-2023, para el levantamiento de la inmovilización. En el acta aparece la firma de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, recientemente nombrado director de Digemit, que no respondió esta semana por el lote de vacunas referido, pues, aunque se emitió el acta de levantamiento de inmovilización, aún no se sabe qué ocurrió realmente con ese lote, aunque el ministro ha dicho oficialmente que está perdido. Se ha perdido eso. Y eso nosotros vamos a... Bueno, gracias. Por lo menos un ministro que asume, porque la otra era una pinocha mentirosa. Eso definitivamente se ha perdido porque se han comprado en exceso. Y vamos a investigar. No, se rompió la cadena de frío. Claro, nosotros vamos a investigar toda esa pérdida. Y caiga quien caiga. Caiga quien caiga. O sea, definitivamente aplicar una vacuna luego de fecha de vencimiento te dice que estás poniendo en riesgo a esas personas porque no puedes garantizar que le estás protegiendo contra esa enfermedad. Seguridad y eficacia son los dos conceptos que van unidos y deberían ser bastiones en toda política de salud. Definitivamente esas vacunas no deberían ser utilizadas si no están cumpliendo con la cadena de frío. Una cadena de seguridad rota en la confianza de los últimos 3 ministros de salud. Miles de vacunas vencidas y otras más a punto de vencer. ¿Quién responde por velar realmente por la salud de todos los peruanos? Si en la última gestión se mandó a comprar hielo seco para solucionar el problema del almacenamiento y la cadena de frío en Cenares. Un lapso de tiempo determinado y corto. El transporte tiene un determinado tiempo. El almacenamiento puede ser mayor, pero por eso es requisito fundamental que deba ser en ultracongeladoras. La solicitud se hizo un día antes que venciera la emergencia COVID para comprar sin licitación un contrato por más de 700.000 soles por hielo seco a la empresa Ice Power S.A., un insumo no usado para almacenar, solo para transportar las dosis el día de la vacunación. El hielo seco te sirve para la cadena de transporte, entonces solamente está recomendado para situaciones temporales, transitorias de transporte. ¿Por qué no se usa un congelador como manda la ley? Pues hay que preguntarle a los responsables. Varias preguntas por resolver. La más importante, ¿cómo vamos a hacer para seguir almacenando sin que se rompa la cadena de frío? Las más de 170 millones de dosis que seguirán esperando alguna buena campaña de algún buen ministro que nos asegure la salud y la vida de todos los peruanos. Bueno, y a propósito de esta denuncia, el Ministerio de Salud ha emitido este comunicado de prensa, ¿no? Que tenemos ahí en pantalla también, y dice que al respecto se informa que las vacunas indicadas continúan inmovilizadas, en tanto se acredite la seguridad y calidad de las mismas. Se refieren a este lote, el GK1316. Ok, bueno, aquí tenemos el padrón original, se ha conseguido Thaís Salino. Ahí está, ¿no? Y aquí están las vacunas que se han puesto. No solo tenemos el padrón, tenemos el testimonio de las enfermeras, tenemos también la confirmación de aquellos que fueron vacunados en esa loza de Huaycán. Entonces no traten pues de tapar el sol con un dedo, ¿no?
también hay una respuesta de Pfizer que dice que obviamente si se ha roto la cadena de frío, esas vacunas tienen que ser descartadas, es lo responsable. Lo que se ha hecho es muy grave y nosotros aquí estamos mostrándolo porque es una cuestión de interés público y esperamos que haya más seriedad en el Ministerio de Salud ante todas estas pruebas que hemos mostrado. Este comunicado es insuficiente, ¿no? El ministro ya aceptó que efectivamente este es el problema. ¿Cómo van a estar comprando hielo seco para mantener las vacunas bajo menos 72 grados? Porque son vacunas de ARN muy delicadas que tienen que estar bajo esa temperatura. Bueno, en fin. Vamos ahora a atender una carta notarial que nos ha enviado Salvador Heresi, a quien yo conozco y, bueno, simplemente se le mencionó en una investigación de la semana pasada y él nos ha enviado una carta notarial, ¿no? Materia de rectificación, se cuestiona quiénes serían los socios de la citada empresa, Ionia, ¿no? Que adquiere estas pruebas que al final estaban defectuosas y por los que se ha pagado 41 millones de manera sospechosa en salud. Bueno, simplemente se le hizo la pregunta respecto de si él había tenido alguna sociedad con estos empresarios que habían hecho esta compra, el señor Carlos Valdivia, y él dice que no. Y ese material lo pusimos en el reportaje. Y es más, él autoriza esto y tenemos la grabación para que, no sé, poder refrescarle la memoria al amigo Salvador Heresi. Esto es lo que le dijo a Thais Casalín. ¿Puedo utilizar tu testimonio, esta parte? Por supuesto, claro que sí. Ok. Encantado. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Encantado. Gracias. Dice que sí, y en todo caso ahí está la versión suya, que dice que él no tiene nada que ver, niega que él haya sido parte de esta compra y en todo caso ya la rectificación no tendría validez, no sé. Bueno, ahí está, él autorizó que se use este material, en el cual además da su versión y niega que tenga algo que ver con esta adquisición, con esta compra y con estos empresarios. Así que ya esto estaba aclarado en el reportaje, pero en fin, atendemos igual el reclamo de Salvador Heresi. Y ahora sí, vamos con un destape realmente sabroso de Juana Avellaneda y tiene que ver con la reaparición de Martín Belaúnde Locio, ¿no? Martín Belaúnde Locio es un tipo que mantiene denuncias de actos de corrupción muy graves. Durante el gobierno de Humala, él prestó sus empresas para simular contratos y lavar dinero de Nadine Heredia. Ha estado involucrado en actos de corrupción también con gobiernos regionales, con el de Ancash, recuerden ustedes, César Álvarez, la bestia, donde se mató gente, ahí ha estado metido. En Junín, con Vladimir Cerrón, en Cusco, con Jorge Acurio Tito. Estos son casos que no han sido resueltos de una manera diligente y eficiente por el sistema de justicia, por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él simplemente quedó libre por exceso de carcelería, esperó a que pasaran 5 años y el juez dijo, oye, ya, si no lo van a acusar de nada, el señor tiene que salir libre, por exceso de carcelería. Pero él sigue aún procesado por estos casos. No ha saldado cuentas con la justicia en nuestro país. Entonces, por eso nos preocupa de que ande tan cercano a quien es la encargada de la gerencia de logística de Petroperú. Además, una persona que ha sido nombrada en la gestión muy cuestionada y investigada también de Hugo Chávez, el tipo que compró su puesto en la gerencia de Petroperú, según Fermín Silva. Nosotros con este reportaje queremos lanzar una voz de alerta, ¿no? Y obviamente pedir que tengan cuidado con este personaje y su cercanía con esta funcionaria que ahora la quieren sacar, ¿no? de la figura, pero sabemos que está ahí, sabemos que es encargada de un departamento de Petroperú que tiene una capacidad de gasto de más de 150 millones de dólares por año. Son imágenes exclusivas del investigado por corrupción Martín Belaúnde Locio, suelto en plaza. Martín Belaúnde es un lobista que ha estado involucrado en graves casos de corrupción
tanto en el gobierno de Ollantumala como en el gobierno regional de César Álvarez en Ancash, un delincuente que ahora está preso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martín Belaúnde. Fue uno de los hombres más buscados del país. Estuvo prófugo de la justicia y tras ser extraditado de Bolivia, hoy el ex asesor de la también investigada expareja presidencial Humala Heredia vuelve a la carga. Martín Belaúnde Locio fue captado por las cámaras de contracorriente manejando esta camioneta Mercedes-Benz con placa vehicular BDG 668 por una conocida calle Miraflorina. Sin duda este es un caso que muestra la ineficacia y la corrupción del sistema judicial peruano. No puede ser que después de más de una década este señor esté en libertad y sin sentencia. Es una sorpresa para todo el mundo que en este momento Martín Belaúnde esté libre. Y no solamente libre, sino aparentemente volviendo a las andadas. Es jueves 1 de julio y son las 4 de la tarde. Aparece en escena un sonriente Belaúnde Locio al volante de este Mercedes-Benz de más de $50,000. Saca una llave de su bolsillo y abre la puerta de esta casa ubicada en el exclusivo distrito de Miraflores, mientras conversa con su acompañante que permanece incógnita por las lunas polarizadas. Belaúnde Locio abre la cochera manualmente, luego se sube al vehículo e ingresan juntos a esta casa miraflorina que, según registros públicos, es de propiedad de Úrsula Maribel Mota Mesarina y de su esposo Pablo Randu Damián Sumari. Su misteriosa copilota es la actual gerente de logística de Petro Perú. Y me parece lamentable, sospechoso, peligroso que la jefa de logística de Petroperú sea una persona tan cercana al señor Belaúnde Locio. La gerencia logística tiene unos 150 millones de dólares al año. Esta noche en Contracorriente, en exclusiva, la reaparición del lobista Martín Belaúnde Locio. El empresario investigado por corrupción, lavado de activos y organización criminal, que tras 5 años en un penal fue liberado por exceso de carcelería, fue captado por las cámaras de Contracorriente junto a una importante funcionaria pública, la actual gerente de logística de Petro Perú. ¿Otra se puede? El segundo piso lo están mirando, chamo, a ellos. Esto de que Belaúnde Locio está ahí como chofer, como guardaespaldas, como ama de llaves o una cosa, eso nadie se la cree. Él está ahí porque algo huele mal. Algo huele a podrido en Petro Perú, la empresa estatal que maneja un presupuesto millonario. La gerencia de logística maneja un presupuesto millonario que es comparado incluso al de un ministerio de Estado. Por supuesto, porque en Petroperú se acostumbra a hablar de miles de millones. Petroperú es una empresa que mueve muchísimos millones y de logística dependen muchos contratos. Entonces, aquí es un puesto clave. Un puesto clave que ha caído en manos de Úrsula Mota Mesarina, quien al parecer es muy cercana al lobista Martín Belaúnde Locio, sindicado de ser cabecilla de una presunta organización criminal, según el Ministerio Público. Él prestó sus empresas de fachada para justificar el ingreso de dinero a favor de Nadine Heredia. Y con ello, pues, ella justifique este ingreso de dinero de las empresas brasileñas y también dinero que se decía que venía del gobierno venezolano.
Yo creo que Belaúnde Locio es especialista en deslumbrar a algunas damas, ¿no? Lo hizo con la primera dama, Nadine Heredia. Y yo espero que lo mismo no esté pasando con la jefa de logística. Estas imágenes exclusivas demuestran que Martín Belaúnde Locio goza de total impunidad y que además se sigue rodeando de funcionarias públicas con mucho poder. El hecho que la jefa de logística de Petroperú tenga tal nivel de cercanía con una persona que ha cometido actos de corrupción al más alto nivel indica que no ha habido ningún tipo de cuidado en la selección de esta persona. Úrsula Mota Mesarina tiene carpetas penales abiertas en calidad de investigada e imputada por los delitos de falsedad documentaria, delito contra la administración pública, colusión, peculado, defraudación patrimonial al Estado, aprovechamiento indebido del cargo, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos. Aquí lo que llama la atención es el rosario de denuncias que tiene esta persona, y la mayoría por delitos contra la administración pública. La pregunta es, ¿cómo ingresó a laborar como gerente de logística? Si hasta para ingresar de guachimán en una institución te piden tus antecedentes policiales. ¿Y para trabajar aquí de seguridad les piden antecedentes policiales? Claro. Todo. Limpio tiene que ser. Tiene que estar limpio, claro. Así como acaba de escuchar, hasta para ser vigilante de Petroperú, tienen que estar limpios de investigaciones, pero parece que ese no es el requisito para ocupar la gerencia del departamento de logística. ¿Cuáles son los filtros que pasa un gerente de logística de Petroperú antes de ser contratado? Un gerente logístico y un gerente en línea. Y hay cuatro instancias. Normalmente un headhunter, que es lo que le llaman un buscador de personas apropiadas para determinado cargo. Luego pasa a la gerencia de recursos humanos, que es la que tiene contacto con esta empresa que se llama Headhunter. Ellos llevan el expediente ante el gerente de la cadena de suministros, que es el que ha puesto el perfil de lo que necesita. Él tendría que revisar y luego pasa a la gerente general, que conjuntamente con la firma de los dos anteriores es que suscribe la contratación de la persona en el cargo que ha solicitado, en este caso gerente logístico. Es decir, pasa por 4 filtros. Así es. Ella no entró, yo creo yo, por mérito propio. Aquí ha habido una mano negra que la ha puesto en un puesto clave. Es un puesto clave. Su contratación pasó por las manos de 4 personas, incluida el gerente general, pero parece que en Petroperú nadie se quiso dar cuenta. O sea, ¿se han hecho de la vista gorda o son demasiado negligentes en su labor de fiscalizar al personal que toman? Lo único que acá se nos viene es que Belaúnde Locio ha tenido injerencia para nombrar a esta señorita, porque la nombren ahí dentro. El señor Martín Belaúnde Locio es un asiduo visitante a la casa de propiedad de la gerente de logística de Petroperú, Úrsula Mota Mesarina. Una persona que se reúne con gente que tiene alguna reputación de hacer lobby para favorecer determinados intereses, eso no debe ocurrir en un funcionario que tiene a cargo contrataciones, ningún gerente inclusive de Petroperú. En estas imágenes grabadas el viernes 7 de julio, aproximadamente a las 7:40 de la mañana, podemos ver a Belaúnde Locio y Mota Mesarina con ropa informal saliendo juntos de la casa en Miraflores con rumbo desconocido. Yo no sé cuál tipo de vinculación personal tendrán, pero esta señora, conociendo los antecedentes que son públicos y todo el Perú los conoce, debería tener cuidado, dada la categoría de lobista de asuntos corruptos y oscuros que tiene Martín Belaúnde Locio, y ella ocupando un cargo tan relevante en una empresa que ha estado asociada a casos de corrupción como Petroperú.
Hemos llegado a la oficina principal de Petroperú, ubicada en San Isidro, para solicitar una entrevista con la gerencia general de esta empresa estatal. Queremos preguntarle cuál es el filtro que pasó la actual gerente de logística, quien tiene un rosario de denuncias en el Ministerio Público, todas por presuntos actos de corrupción. Vamos a ver si nos responden. Tengo una denuncia contra uno de los funcionarios, por eso solicito una entrevista con la gerencia general. La respuesta llegó vía llamada telefónica, 1 hora después. Son las 11:30. En media hora tienes la respuesta y a ver si te podemos dar la entrevista. Pero la entrevista con la gerencia de Petroperú nunca se dio. Quizás el silencio de Petroperú se debe a que no solo pasaron por alto las denuncias penales en contra de su actual gerente de logística, sino también la declaración jurada de intereses de Úrsula Maribel Mota Mesarina, nombrada en este cargo en el año 2022. Exactamente en el ítem 6, cuando le preguntan si ella ha tenido participación en comités de selección de licitación pública, concurso público, contratación directa, adjudicación simplificada, fondos por encargo y otros, ella responde que no. No, pues eso significa no tengo experiencia, pero estamos hablando inclusive de lo más elemental, la contratación directa. Y luego está diciendo lo más complejo, concursos, licitaciones públicas. Si no tengo experiencia en eso, ¿cómo voy a tener un cargo gerencial, pues? De logística. Con responsabilidades de cientos de millones de dólares. Y ahí hay que ver cuáles son los contratos y las empresas que han ido beneficiándose durante su gestión en Petroperú. Quizás sean empresas también de Belaúnde Locio, ¿no? Que las ha creado para ser proveedoras de Petroperú. Curiosamente, en la página del OCE, la mayoría de los montos de servicios y bienes a contratar por la gerencia de logística aparecen como reservados. Cuando los valores son reservados, los postores tienen esa incógnita y son capaces, en muchos casos, de pagar por esa información. ¿Quién la tiene? Logística. Entonces, eso me hace pensar que quizás ha sido colocada allí para cumplir otros fines, no necesariamente legales. Úrsula Mota Mesarina pasó de vivir en un departamento propio de este condominio ubicado en el Callao a esta casa propia de 2 pisos y 315 metros cuadrados ubicada en Miraflores, que compró en junio de 2019 a $600,000. Al cambio, hablamos de más de 2 millones de soles. Hay indicios como para iniciarse una investigación de enriquecimiento ilícito. Úrsula Mota, además, es propietaria de esta camioneta Mercedes-Benz modelo GLA 200, comprada en 2018 por $35,000 americanos, que curiosamente no conduce ella, sino su amigo, el investigado por corrupción, Martín Belaúnde Locio. Pero como digo, habría que ver exactamente cuáles son los hilos que se han movido ahí, porque esa es una empresa estatal y el gobierno tiene mucha influencia, entonces hay que ver si es que hay alguien más arriba todavía que ha jugado algún papel en ese nombramiento, ¿no? Según su declaración jurada, Mota Mesarina ocupó la gerencia de logística en el año 2022, cuando todavía estaba en el cargo el corrupto presidente Castillo y que continúa hoy la presidenta Dina Boluarte. Es importante señalar que hay alguien en este gobierno que lo conoce perfectamente, que es el señor Alberto Tarola, que ocupa la presidencia del Consejo de Ministros y que fue muy cercano a Ollantaytamala y Nadine Heredia, que fue ministro de Defensa en ese gobierno. Él debe conocer perfectamente la trayectoria del señor Belaúnde Locio. ¿Cree usted que con esta conexión que hemos encontrado, Belaúnde Locio podría estar metiendo las narices en Petroperú? Pero por supuesto, si es tan cercano a la jefa de logística, a mí no me cabe duda que Belaúnde Locio
ya tiene el plan anual de contrataciones que se está elaborando para el año 2024. Incluso él podría influenciar en la jefa de logística para que se incluya en el plan anual de contrataciones del 2024 algunas cosas que quizás Petroperú no necesita. Hemos llegado a Miraflores para solicitar el descargo de Úrsula Mota Mesarina, gerente de logística de Petroperú. Vamos a ver si nos responde. Vamos a tocar una vez más. Parece que alguien se nos adelantó y le avisó de nuestra visita. Al parecer, el investigado Martín Belaúnde Locio sigue teniendo las llaves para abrir las puertas de la corrupción. Nos parece de todas maneras preocupante, ¿no? Todos los personajes vinculados además a Petroperú, que ha sido manchada recientemente por la corrupción. Como ya mencionamos, Hugo Chávez, en su gestión, que compró, según Fermín Silva, ¿no? Es donde se le pone a ella encargada de la gerencia de logística. Y ahora aparece Martín Belaúnde Locio con toda esta mochila que ya le conocemos, y esta cercanía, no nos interesa, ¿no? la naturaleza de su relación, pero sí que se pueden estar urdiendo, ¿no? Toda clase de cosas, y por eso ponemos en alerta esto al gobierno de Dina Boluarte, porque claro, ella nombra a Alberto Otárola como premier y de repente empiezan a saltar todos los humanistas por todas partes. Pero ya con Martín Belaúnde Locio pues hay que tener particular cuidado. Y aquí algunas, simplemente resaltar que Úrsula Maribel Mota Mesarina ha sido sancionada en EMAPE, ¿no? Se le impuso a la impugnante la sanción de inhabilitación por 30 días calendario. O sea, ella ya ha sido sancionada anteriormente por indisciplina y ella dice que no ha firmado ningún contrato. Bueno, aquí está el contrato de servicio de número tal y quien lo firma es efectivamente Úrsula Maribel Mota Mesarina, de Salud, ¿no? Y como decían algunos especialistas, bueno, en vez de utilizar esto como experiencia válida, ella niega en su declaración jurada que ha tenido esta experiencia. Así que, bueno, ahí está todos los responsables de esto, por favor, tomar medidas para evitar más problemas. Vamos a hacer una importante mención. El peruano que se respeta no se deja amarrar con contratos tóxicos. Cámbiate a WIN, el internet hogar más rápido del Perú según Speed Test, y disfruta de internet 100% fibra, TV digital y telefonía fija sin plazo de permanencia ni penalidades. Rapidito nomás, cámbiate llamando al 01707-3000 o en win.pe. Dile basta a los contratos tóxicos. Este es el único internet hogar rápido del Perú. Cámbiate al trío WIN Internet 100% fibra, TV digital y telefonía fija. Todo lo que necesitas sin plazos de permanencia ni toxicidades. Así que cámbiate a WIN llamando al 01707-3000 o en win.pe. Vamos ahora a hacer un comentario porque ante las denuncias reveladas, la ministra Jania Pérez de Cuéllar ha sacado del Ministerio de Vivienda al jefe de adquisiciones, el señor Ronald Villena Mallorca, el mismo que advertiéramos de ser conocido por su ineficiencia dentro del cargo, acostumbrado a desabastecer las entidades en donde se desempeña. Pero ese no habría sido la razón de su despido. El motivo sería que el señor Villena Mallorca creó su propio manual de adquisiciones para licitaciones directas. Él solito, tomándose atribuciones que la norma no le da, obviamente, y desconociendo la existencia de una ley de contrataciones del Estado, la ley 30225, que explica claramente cómo comprar durante situaciones de emergencia. Él decidió crear su propio manual para que se haga como él quiera, situación que habría sido identificada por la ministra, lo que provocó su inmediato despido.
El señor Villena Mallorca se va, dejando mal parada a la ministra Jania Pérez de Cuellar, que tenía un compromiso con los damnificados de los desastres naturales para entregar los módulos de vivienda, cosa que hasta ahora no se está haciendo. El premier Otaro le ha dicho, en una visita que hizo a Chiclayo, es importante la presencia activa del Estado en las zonas de desastre y la participación de todos, pidiendo más hechos y no palabras. Está en su cancha, ministra, a designar nuevos funcionarios con proactividad y sin intereses personales. Hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es Contracorriente. Contracorriente, el dominical de Willax. Llega gracias a Costamar, 9 años elegidos como mejor agencia de Sudamérica por los Oscar del Turismo. Win, el internet de los winners.